somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra organización y adaptarnos a lo que demandan el día los jóvenes. En España siempre somos así, primero implantamos las cosas y luego las regulamos, ¿no? ¿Se preguntas o si consideran cosas distintas a cuando yo hacía entrevistas hace 10 años? Que ese avatar pueda sustituir a las entrevistas telefónicas. Y no es un tema tanto de la edad, es un tema más de la predisposición que tenemos, ¿no? La inteligencia artificial va a destruir más que va a generar. Si quieres ser una empresa competitiva, tienes que intentar ofrecer cuestiones que no lo haga tu competencia. No nos olvidemos, el talento elige donde quiere trabajar. Es que yo estoy deseando que me quite el trabajo. Claro. La sociedad y las personas están preparadas para este cambio. En educación secundaria no se imparte inteligencia artificial. Sin embargo, todos los jóvenes utilizan la inteligencia artificial a diario, ¿no? Eso es una paradoja, ¿no? que está ocurriendo aquí, ¿no? Muy buenos a todos y a todas y bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Automatizados. Yo soy Juanjo Milla y hoy vamos a traer en este podcast a talento y a inteligencia artificial. Traemos a Guzmán Martínez. Hola Juanjo, encantadísimo de estar hoy aquí con vosotros. Bienvenido, Guzmán. Oye, como decía, vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con inteligencia artificial, también con talento, porque es tu área de expertise. Eso es. Pero quiero empezar dejándote que te presentes un poco. Cuéntanos quién es Guzmán Martínez. Vale, soy Guzmán Martínez, soy director general de Branti. Branti es una consultora especializada en selección de perfiles técnicos e ingeniería. Disponemos de un portal de empleo que se llama Ingeniero Job, con más de 25.000 ingenieros. Y nos dedicamos a acompañar a ser el partner de talento de todas las pymes a nivel nacional, ¿no? No solamente nuestra sede está aquí en Elche, somos ilicitanos, pero bueno, tenemos implantación a nivel nacional, ¿no? Y bueno, pues hoy en día sabemos que lo más difícil en las compañías, lo más demandado es el talento, ¿no? Y estamos en momentos muy interesantes que iremos desglosando a lo largo del día de hoy. Hay que mencionar, aquí en este podcast tenemos a mucha gente de Alicante, otra gente que suena de Alicante, y como estamos hablando de talento, en Alicante hay mucho talento, ¿no? Alicante hay muchísimo talento y creo que además es una buena oportunidad para reivindicar desde aquí el volver a traer el talento que ha salido fuera de Alicante. Y bueno, pues es una zona donde tú bien lo sabes, sobre todo el talento digital se ha ido cuidando, ¿eh? Yo fui director de recursos humanos de Hogger, como bien sabes, y bueno, pues tenemos que intentar mirar espejos como el de Málaga, que también pues hay mucho clúster ahí digital y seguir un poco avanzando en esa línea. Pero sí. ¿Qué nos falta para conseguir esto que están mencionando? ¿Qué nos falta para dejar que el talento se quede aquí? Bueno, nos falta, por un lado, creernos un poquito más y, por otro lado, seguir profundizando en los cambios culturales de nuestras organizaciones, ¿no? Yo creo que el tejido empresarial de la zona, evidentemente, es un tejido de mucha empresa industrial, pymes, empresas familiares, ¿no? Y el gran reto debe ser ir evolucionando en esos cambios organizativos, en esa profesionalización, y donde hayan estructuras mucho más modernas, mucho más flexibles, que son las que demandan las nuevas generaciones, y lo vemos todos los días. Ellas no van a cambiar, somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra organización y adaptarnos a lo que demandan en día los jóvenes. Porque además, algo que no sé si ayuda o desayuda, el mensaje de la inteligencia artificial, que habrá empresarios que se estarán frotando las manos y que ahora llegarán y dirán, oh, man, pero talento, si lo que tenemos que hacer es que la IA entre aquí y no contratar a tantas personas, ¿entiendes? ¿Qué casos así o te deben pasar, no? Sí, totalmente. Y ese posiblemente sea el primer gran error, ¿no? Yo creo que lógicamente pues, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, va a ayudar en el trabajo, ¿no? Va a hacer que cambien muchísimas funciones dentro de las posiciones, pero no va a ser únicamente la panacea que no va a cambiar el mundo. Yo creo que el binomio talento-inteligencia artificial, talento y tecnología es importantísimo, pero tú bien lo sabes, la tecnología la implantan las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces no podemos dejar atrás a las personas, ¿no? ¿Cómo estás viendo que os está ayudando a vosotros y al área de recursos humanos la inteligencia artificial? Pues en el área de recursos humanos es uno de los sectores donde mayormente está evolucionando desde muchos ámbitos, ¿no? Desde la propia captación del talento, creo que aquí es donde hay dos etapas, la captación y la criba curricular, donde más tiempo se puede perder a la hora de poder realizar un proceso de selección exitoso, y aquí hay herramientas muy interesantes a través de la IA que ayudan y complementan a los propios portales de empleo, ¿no? Eso es un área muy interesante. Y luego el propio cribado, ¿no? La opción de que si tú tienes 100 currículums, que puedas cribarlos, que puedas machearlo y que puedas hacer un ranking, ¿no? En función de cuáles
son los mejores. A partir de ahí, pues evidentemente tiene que intervenir ya el factor humano, ¿no? Que es el que nunca va a sustituir a la tecnología, ¿no? Uh-huh. Yo justamente estabas hablando del cribado de currículums y me viene ahora una cosa que estamos difundiendo mucho nosotros, que es la nueva ley de inteligencia artificial. La nueva ley de inteligencia artificial, que entre lo que hace, básicamente, principalmente lo que hace es regular el uso de la inteligencia artificial. Claro. No te dice, no utilices ChatGPT, no utilices Gemini, no utilices Cloud, pero sí te dice, ojo, ¿dónde la vas a utilizar? Claro. Y uno de los puntos críticos o en riesgo que hay es todo lo relacionado con las actividades que pueden hacer con recursos humanos, sobre todo con datos personales, información sensible, toma de decisiones. ¿Has dicho el cribado de currículum? Sí. Esto es algo que ya se está... ¿Es conocedor el Departamento de Recursos Humanos, es conocedor que esto se va a poner en práctica y que de alguna forma, oye, tú lo vas a poder seguir haciendo o no, dependiendo de cómo la empresa tenga la gobernanza de esto, pero que efectivamente puedas estar o rozando la ilegalidad o directamente no ser legal? Totalmente. Ahora mismo es uno de los retos principales. En primer lugar vino la implantación. En España siempre somos así. Primero implantamos las cosas y luego las regulamos, ¿no? Pero realmente la regulación es algo más que necesario. El tema de gobernanza, ya van surgiendo normativas, desarrollo, formaciones al respecto. Y bueno, creo que cualquier departamento de recursos humanos y por supuesto una consultora como nosotros ya tenemos también el apoyo legal detrás para cuidar mucho de datos sensibles. Hay ámbitos como pues, el de las personas en recursos humanos, ámbitos sanitarios, donde esta cuestión es primordial, ¿no? El tener muy, muy controlado y hacer un buen uso de ello, ¿no? Vosotros que seducís el talento en las organizaciones, ese es vuestro eslogan. Sí. Yo me preguntaba si las empresas que os contratan para que hagáis esta seducción de talento, si están exigiendo que los perfiles, independientemente de qué área vayan y qué departamento vayan, si están exigiendo por escrito, no solamente por escrito en la posición, sino que también evalúan sus conocimientos de inteligencia artificial. ¿Es algo que estáis viendo latente? ¿Es algo que demandaríais que ocurriese más? ¿Cómo está siendo el panorama ahí? Bueno, todavía no está siendo una gran exigencia, un requisito imprescindible, ¿no? Estamos en una fase todavía de una gran valoración, ¿no? Todavía no estamos viendo, salvo multinacionales, empresas más grandes, con un mayor desarrollo tecnológico, todavía las compañías no están haciendo una evaluación, pero creo que esto en breve va a empezar a cambiar y creo que se abre también una oportunidad, ¿no? Pues tú que también que eres consultor experto en esto, ¿no? ¿Qué determinadas pruebas se pueden hacer desde el ámbito de las empresas o de una consultora de recursos humanos para evaluar los conocimientos en IA de los candidatos, ¿no? Creo que, o a la inversa, que un propio candidato que pueda un poco acreditar ese conocimiento, pues va a tener una ventaja competitiva con respecto a otros, ¿no? Creo que es un proceso que va a ir madurando poquito a poco y se va a ver incrementado cada vez más. Porque en el proceso de selección, más allá de lo que has comentado antes, que toda la parte administrativa de un proceso de selección, la IA aporta mucho valor. Muchísimo. Cribado, identificación, búsqueda, ahí la IA está concretamente, pero en el momento que tú ya tienes al candidato y el proceso comienza, el proceso más humano, ahí la IA ha empezado... ¿Vemos en el panorama nacional que la IA entra en algún lugar o sigue siendo...? Yo hace tiempo que no hago entrevistas porque tengo mi propia empresa, es otro tipo de entrevistas, pero pues, sí, el proceso de entrevista donde hay una primera persona que te llama, hay una pequeña triaje, luego pasas a tu mando intermedio, haces una prueba técnica... ¿Ha cambiado algo? Pues bueno, han cambiado algunas cuestiones, algunas tú ya las sabes, como por ejemplo el hecho de tener la opción de poder hacer una videollamada, grabar esa entrevista y luego hacer un volcado, un informe estructurado, ¿no? Ese es un buen paso que ya estaba funcionando hace ya pues unos meses o algún año, ¿no? Y ahora recientemente estamos en una fase también demo que nos han ofrecido, ¿no? El poder generar un avatar de, pues por ejemplo tuyo, Juanjo, y que ese avatar pueda realizar esas primeras entrevistas, digámoslo así, que ese avatar pueda sustituir a las entrevistas telefónicas. Nosotros en el proceso de selección siempre hay una primera entrevista telefónica que es importante porque esa entrevista lo que trata es de descartar al candidato que no en principio no es idóneo, ¿no? Luego ya pasamos a una entrevista mucho más en profundidad por competencias y valores, pero esa es clave, o sea, los requisitos imprescindibles, poder validarlos en una entrevista telefónica te permite avanzar y ganar muchísimo en productividad, ¿no? Pues ya se están testeando pues determinados avatares que bueno pues suplanten un poco pues eso,
digámoslo así, ¿no?, nuestra identidad profesional y haga esa primera entrevista telefónica, que creo que si ahí se avanza dentro de la legislación y con la ética y la integridad adecuada, pues puede suponer también un salto también en esa parte de productividad, ¿no? Evidentemente la decisión final siempre tiene que ser esa entrevista entre humanos, ¿no? Siempre digo, esto es como cuando tú vas y tienes un diagnóstico médico, ¿no? Pues las máquinas, la tecnología nos va a ayudar bueno, pues va a poner datos para que luego el profesional médico obtenga el mejor diagnóstico posible, ¿no? Nunca lo va a suplantar. Y a nivel de skills, hemos hablado, bueno, hemos dicho antes que el tema de la IA o la evaluación de conocimientos de IA, ¿no?, todavía hay recorrido para que se implementen. Sí. A nivel de skills de candidatos, a la hora de hacer entrevistas a día de hoy, ¿se preguntan o si consideran cosas distintas a cuando yo hacía entrevistas hace 10 años? ¿O se encaran de la misma forma? Cuando ya llega el candidato a la empresa y la empresa empieza a evaluarlo, ¿es lo mismo o se le preguntan por otras cosas que a priori antes no se hacía? Bueno, hay una parte muy importante que sigue siendo común hace unos años, que es la parte más humana, ¿no? Pues, por ejemplo, pensamiento crítico es fundamental. Yo creo que ahora mismo adopta algo muchísima importancia la flexibilidad. Creo que vivimos en una época, hablamos de los entornos VUCA, BANI ahora, donde la velocidad del cambio es brutal. Tenemos que tener una gran mentalidad de aprendiz constante. Es el gran cambio, ¿no? Antes, pues evidentemente, pues la tecnología va a una velocidad más lenta, ahora va a una velocidad mucho más rápido y las personas tenemos que ir generando esos cambios que son permanentes y constantes a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces creo que es fundamental. Eso para mí es una de las más importantes competencias que debe tener cualquier profesional a día de hoy, tener esa capacidad de mutar rápidamente e ir evolucionando a nivel profesional, ¿no? Esa mentalidad de aprendiz. Luego, por supuesto, toda la parte tiene que ver con la comunicación, con la negociación, con la resolución de problemas, ¿no? Creo que hay también inteligencia emocional, la gestión de la frustración, fundamental, ¿no? Y luego, pues evidentemente también se siguen mirando desde el punto de vista técnico ese conocimiento de esas herramientas que cada vez van surgiendo y van cambiando, ¿no? Pero bueno, si tú tienes esa mentalidad y esa actitud positiva ante los cambios, creo no debe ser un problema, porque el conocimiento se puede adquirir. El problema viene, y no es un tema tanto de la edad, es un tema más de la predisposición que tenemos, ¿no? Uh-huh. Hay gente joven que no sea tan amigable con la tecnología y gente con más edad que sí que sea mucho más amigable con la tecnología. ¿Identifica, ¿no?, que en estos cambios generacionales que tendemos a ponerle siempre... Sí, son sesgos. Siempre ponemos millennials, Z, Sí, no sé sí. qué. ¿Tú encuentras en la práctica realmente cambios significativos que digas, joder, la generación, ¿no?, lo típico que escuchas de esta generación no viene con las mismas ganas que veníamos nosotros? O tú realmente en tu día a día tú encuentras que... ¿O encuentras de todo? Realmente Hay un poquito de todos. Luego, evidentemente, cuando tú analizas y hay determinados profesionales que llevan muchísimo tiempo en una misma compañía realizando las mismas funciones, pues evidentemente puede tener cierta aversión al cambio, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y luego tenemos los nativos digitales. Pues bueno, la gente joven de hoy en día pues nace ya con la tecnología desde la cuna y evidentemente pues eso lo tienen mucho más interiorizado, ¿no? Pero va más un tema de esa actitud. Creo que en ese sentido hay un poco de todo, ¿no? Sí que es cierto que bueno, pues personas que llevan más tiempo en la posición pues sí que puede tener pues, bueno, cierta... Bueno, pues ese estado de aversión un poquito a ese cambio, ¿no? Uh-huh. Porque ahora lo que sí que es cierto que las nuevas, la nueva oleada de personas que se incorporan al mundo laboral, lo que sí que buscan es otro tipo de cosas a la hora de recibir por parte de la empresa, ¿no? Por supuesto. Sobre todo muchísima flexibilidad a la hora de flexibilidad horaria, valora muchísimo, bien sabéis, la parte del teletrabajo, que haya un buen ambiente dentro de la compañía, que haya reto profesional, que las personas crezcan dentro de la compañía, ¿no? Que puedan ser partícipes también en la toma de decisiones, en aportar ideas. Eso creo que es fundamental, ¿no? Y luego también, pues algo que entraría también muy fuerte dentro de la parte de los valores, ¿no? Pues esa parte de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad. Creo que ahí también se ha ido avanzando y se sigue avanzando, ¿no? En ese sentido. Y como decía anteriormente, somos nosotros desde las compañías los que tenemos que hacer ese cambio, ¿no? Porque ellos no lo van a hacer, ¿no? Creo que ahí está el gran hándicap, de esa resistencia al cambio que a veces tenemos pues, las empresas que son más tradicionales y demás. Creo que ese es el principal reto que tenemos, de ir acelerando esos cambios en todos los sentidos, darle la vuelta a ese calcetín
para generar empresas mucho más competitivas actualmente en el mercado y que realmente podamos bueno, pues seguir escalando y tener empresas que tengan largo recorrido en el tiempo. Entiendo que hay restricciones ante eso, ¿no? Yo soy una empresa de tecnología, el teletrabajo, la flexibilidad o ser híbridos, en nuestro caso que somos híbridos, Claro. eso va por defecto, ni se Lo tienes plantea. en el Claro, ADN va por ya. defecto. Quiero decir, Claro, y ni siquiera yo me gustaría tener una empresa que no pudiese tener claro, flexibilidad, claro. ¿no? Pero También hay de todo, ¿eh? También hay empresas tecnológicas que también fomentan mucho también el presencialismo y demás. Hay un poquito también va, pero bueno, evidentemente la mayoría, si no, no es competitivo. Y hay posiciones en las que directamente las personas te demandan un full remote, ¿no? Hablamos de programadores y demás, como bien sabes, pero bueno, es que no hay ningún problema. Pero sigues encontrando restricciones en empresas más tradicionales, ¿no? Sí, sí, todavía, evidentemente hay determinados tipos de sectores de actividad donde es muy complejo el flexibilizar, ¿no? Pues empresas con turnos y demás, ¿no? Pero bueno, creo que hay otras formas también donde se puede ir avanzando, ¿no? Bueno, pues en otro tipo de políticas en cuanto a bienestar, en cuanto al cuidado de los colaboradores, posibilidades de promoción dentro de la compañía, una serie de cuestiones donde al final los equipos estén bien cuidados, como se suele decir. También no hemos mencionado que vosotros además sois súper especialistas en el área de tecnología. Tienes Ingeniero Job, Eso una es. marca de ingenieros donde tenéis un montón de perfiles ahí, donde Sí, hacéis un trabajo muy importante respecto a resolver el talento de ingenieros, ¿no? totalmente. Yo en relación a esto, quería algunas preguntas. Una de ellas era justamente en que el mundo ingenieril, el mundo tecnológico, muchas veces va de la mano, o va de la mano siempre, cuando estás en un entorno empresarial, pues como hemos dicho antes, dependiendo de las casuísticas de la empresa, pues tienes pues, personas que por su naturaleza de trabajo no pueden tener más flexibilidad que otras. ¿Qué piensas respecto a eso? O sea, yo siempre he pensado tradicionalmente que pan para todos o la misma vara de medir para todo el mundo no tiene sentido, porque contextualmente hablando, dentro de una empresa hay diferentes tareas, contextos, trabajos, proyectos, situaciones y por tanto el mercado además no va al mismo ritmo, no cuida de la misma forma, lamentablemente, ¿no? Aunque suene bruto, no posiciona de la misma forma a un área tecnológica que a un área de atención al cliente, ¿vale? Y es una cuestión de mercado, no una Sí, cuestión sí. de... ¿Qué piensas sobre eso? ¿Hay que flexibilizar a departamentos ciertas cosas que el mercado demanda versus otros? Porque me he encontrado con muchas empresas que era para todos lo mismo. Y yo, claro, desde el punto de vista de tecnología, decía, no, es que no puedes porque yo voy a fichar a gente y la gente me está demandando otro. No puede ser pan para todos de la misma forma, ¿no? No, el café para todos, no, no, ya está en desuso ya. Evidentemente, pues hay que un poco segmentar, ¿no? Y hay, lógicamente, hay departamentos en los que se puede flexibilizar mucho más, trabajar mucho más con ese teletrabajo, esas condiciones y demás. Sobre todo, ser atractivo, ser un buen lugar para trabajar. Creo que hay unas líneas maestras que operan en toda la compañía en cuanto a la cultura, valores y políticas. Y luego, evidentemente, hay determinados departamentos en los que pueden ser más estratégicos, en los que pueden aportar más valor y en los que te tienes que adaptar a ese mercado, ¿no? Y otros en los que evidentemente pues la flexibilidad pues está más limitada, ¿no? Pues hablamos, no sé, por ejemplo, pues en el mundo de la construcción, pues oye, el que tiene que estar haciendo un edificio, pues tiene que estar ahí un número de horas, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, pues el departamento, no sé, técnico que puede estar a lo mejor más flexibilizando más esta cuestión, ¿no? Y en el mundo de la tecnología pasa exactamente lo mismo. Si quieres ser una empresa competitiva, tienes que intentar ofrecer cuestiones que no lo haga tu competencia. No nos olvidemos, el talento elige dónde quiere trabajar. Encima de la mesa van a tener 3 ofertas. Lo primero que va a hacer el candidato es analizar al 100% la compañía, qué opinan de ella, cuál es su reputación, ¿no? Y esto es algo muy importante, porque hay empresas que van evolucionando, pero cuando una empresa tiene una mala marca empleadora, esa mala marca empleadora no desaparece un día para otro. O sea, cuesta mucho tiempo construir una buena marca empleadora y te la puedes cargar en muy poco tiempo y luego cuesta muchísimo volver a recuperarla, ¿no? Entonces, invertir en ello, pues creo que es la mejor de las políticas que puedes tener, ¿no? Porque no nos olvidemos que podemos ser muy buenos, tener muy buen producto, ser una compañía actualizada, pero si no tenemos el mejor equipo no vamos a llegar a ningún lejos. Porque esto, siguiendo con la selección de talento y el talento, en el área de tecnología, tú que eres lector de prensa y de noticias de actualidad, se está promocionando, se está publicando que se están echando más programadores que nunca, incluso no programadores en general.
La noticia, yo creo que desde un punto de vista de opinión personal, se tiende a relacionar con la IA, pero lo cierto es que a nivel tecnológico que hemos pasado una época de aparece de oferta, bueno, de necesidad de demanda brutal de perfiles tecnológicos y no haberlos. Claro. Ahora aparece o se indica que consultora A despide a no sé cuántas personas, consultora B no se indica en detalle si son ingenieros de software o no, o quién hay, ¿no? Pero están habiendo muchos despidos públicos que empezaron en Estados Unidos hace unos años y que ahora ya estamos viendo noticias en España de grandes consultoras, de grandes empresas que están habiendo despidos. Poco quería entender tu opinión sobre esto, si realmente es debido a la IA, no es debido a la IA, si esto va a derivar en que tengamos a las empresas de tecnología, vamos a tener posibilidad de contratar a más programadores con más facilidad. ¿En qué deriva esto? Bueno, yo creo que esto viene con anterioridad, ¿no? Viene derivado un poco de la burbuja tecnológica que se produjo en el sector, ¿no? Evidentemente, digamos, pues en comparativa con la burbuja inmobiliaria, pues algo similar, ¿no? Cuando los perfiles tecnológicos cada 3-6 meses van saltando de una compañía a otra y, bueno, pues porque al final se van ofreciendo un mejor salario a base de talonario, llega un momento que el pasivo de las empresas es muy alto, ¿no? Y, lógicamente las cuentas de explotación no llegan a soportar ese gran pasivo en cuanto a las estructuras a nivel tecnológico. Entonces creo que esto sucede antes incluso de la irrupción tan clara como se ha producido ahora de inteligencia artificial. Entonces el mercado empieza a regularizarse. Son salidas sobre todo porque básicamente estratégicas. Si tú tienes una persona que te estaba aportando un valor hace muchísimos años, pero estaba en un salario de 60, 70, 80.000 euros, a lo mejor puedes prescindir de esa persona y una persona con salario inferior te puede hacer esas mismas funciones, ¿no? Entonces creo que ahí el pinchazo de la burbuja parte de ahí, de esta cuestión, ¿no? Y luego evidentemente la inteligencia artificial pues también ha facilitado, ¿no? Ha acelerado este pinchazo de la burbuja, ¿no? Y bueno, pues se generan nuevas oportunidades, ¿no? El sector pues un poco pues intenta estabilizarse y bueno, pues se dan esas dos paradojas fundamentalmente, ¿no? Hay un estudio que estoy buscando ya, que lo tengo por aquí, estaba por buscar la referencia de quién lo escribía, ahora lo determinaremos, pero ya hay estudios en España, porque en Estados Unidos ya hay, que estiman que la inteligencia artificial va a destruir más que va a generar. Sí, ese estudio ya lo hemos visto publicado en más de una ocasión. Ahora buscaré la referencia para que lo tengan quien nos escucha, pero sí, fue el informe de Funcas. Hay algunos otros. De hecho, en el Economist hablaba del apocalipsis laboral. Hablaba de sí, que el Economist, un medio conservador, hable de esto, pues... ¿Qué opinas de esto? La IA... yo estoy deseando que me quite el trabajo. Claro. ya haré otra cosa. Bueno, ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que la IA, evidentemente, va a haber determinados trabajos, empleos que no sé si van a desaparecer o no, pero gran parte de sus funciones van a quedar obsoletas, ¿no? Hablamos de gestión administrativa, gestión documental, dentro de recursos humanos esa parte que estábamos comentando antes, que pueda hacer esos cambios, ¿no? Desde el punto de vista incluso del marketing, pues marketing de contenidos, un copywriter, por ejemplo, pues bueno, la IA puede perfectamente sustituirlo, ¿no? Pero, evidentemente, lo que se va a producir es esa mutuación, es decir, dentro de tus funciones, si hacías 10 funciones, a lo mejor 6, 7, 8 van a desaparecer y ahí se va a ir un abanico de poder adoptar otro tipo de funciones, ¿no? Evidentemente, cuando las funciones que realices en la actualidad sea mucho más fácil automatizarla, pues evidentemente vas a perder mucho más valor en el mercado, ¿no? Pero a su vez van a surgir otras nuevas profesiones. Lo hablabas antes, ligados al mundo de la gobernanza, de la parte legal de la IA, van a surgir nuevas profesiones. La parte de compliance y demás ligado a IA es algo que va a ir acelerando, ¿no? Entonces se van a ir destruyendo algunos empleos, se van a ir produciendo otros nuevos y creo que es una oportunidad. La gran diferencia son los cambios, los abismales cambios que son cada vez más rápidos. Esto también invita a una reflexión. Creo que también ahora mismo se puede producir la oportunidad de que una persona pueda reinventarse con más facilidad, ¿no? Lo que llamamos el reskilling o el upskilling. Es decir, antes evidentemente tenías la formación reglada o ibas al instituto, ibas a la universidad, estudiabas una carrera, luego hacías prácticas, intentabas un poco acceder a un empleo, ¿no? Pero a una persona que por sus circunstancias quede fuera del mercado laboral, pues a través de otro tipo de formaciones más reducidas, que vosotros realizaréis muchas, en cualquier otra... O sea, no es necesario estudiar 4 años para poder reinventarte y poder ser empleable dentro del mercado laboral, ¿no?
Entonces, estamos en un mercado que va a ser mucho más dinámico. Entonces, por eso os decía anteriormente que tener la mente abierta y la capacidad de ser un verdadero aprendiz permanente te va a generar muchas más oportunidades, ¿no? La gente que sea más rígida, que sea más inflexible, es la gente que va a ir alejándose del mercado laboral, ¿no? ¿Crees que la sociedad, las personas están preparadas para este cambio? Porque justamente has dicho que rapidez es velocidad. Más velocidad de hace 20 años. Totalmente. ¿No? Lo que cambia es la velocidad. Sí, Igualmente lo digo cuando aplico una solución de inteligencia artificial, lo único que digo es que esto es más rápido, ¿vale? Eso es. Que también se equivoca, pero más rápido. Entonces, ¿crees que la sociedad está preparada para la velocidad? Porque además te hago otra pregunta. Hay un gap, evidentemente, la IA, no sé si la palabra es destruir, pero va a eliminar puestos de trabajo pues que el mercado no necesita, ¿vale? Vamos a poner al mercado. El mercado es el que manda, Sí. ¿vale? Pero va a crear otros, estoy muy de acuerdo. ¿Crees que va a haber un gap en medio? Sí, totalmente, porque se está produciendo porque evidentemente primero están llegando las necesidades de las compañías y del mercado y luego llega detrás el mundo de la educación, llegamos siempre por detrás, ¿no? Entonces creo que cada vez debe ser más necesario extender esos puentes entre el mundo educativo y el mundo empresarial y profesional, porque es curioso, pero bueno, pues hoy en día en educación secundaria no se imparte inteligencia artificial. Es triste, pero es una realidad. En España, sí. En España no se imparte. Entonces, y hoy en día, pues, pero sin embargo, todos los jóvenes utilizan la inteligencia artificial a diario, ¿no? Entonces, es una paradoja, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí, ¿no? Somos muy reactivos, entonces eso sí que puede generar ese gap a la gran cantidad de la sociedad habitual que siguen los cánones establecidos, pues van a ir perdiendo competitividad. Entonces, creo que depende mucho de la actitud con la que tú afrontes la vida y el mundo. Si tienes iniciativa, si no tienes miedo a realizar cosas nuevas, a tener esa mentalidad de cambio, pues evidentemente vas a tener muchas más oportunidades. Si eres más reactivo, pues creo que pues, todo te va a ir mucho más lento y más difícil. Antes comentaste una skill que desde mi punto de vista creo que es esencial en el uso de la IA y en el acompañamiento de la IA, que es el criticar, ¿no? Ser críticos, criticar. Totalmente. ¿No? La IA muy rápida, muy veloz, pero como depende del contexto que le des, ser crítico en el contexto que le des y no es el resultado, esa es la clave, ¿no? ¿Hay alguna otra skill que tú visualices que en este cambio tecnológico las personas o van a tener que desarrollar o van a tener que aprender o van a tener que entrenarse en? Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con básicamente dentro de estas circunstancias, toda la parte de gestión del dato, toda la parte de data, ligado por ejemplo al mundo pues, de los recursos humanos, la parte de people analytics y demás, creo que es un poco el gran cambio, ¿no? Creo que dentro de esta evolución en el mundo de las personas de los recursos humanos, el gran cambio es que cada vez vamos a exigir mucho más que ese dato esté correcto, esté adecuado y tomar decisiones en base a los datos, ¿no? Y ligado por ahí, pues toda esa gestión de esa organización del dato también es importante. Lógicamente, ¿no? Y luego, pues, todo lo que tiene que ver con esa parte más humana, ¿no? Más experiencial, más de gestión emocional, también me parece muy crítico, ¿no? Para poder seguir impulsando esa parte más relacional de las compañías, ¿no? Creo que la parte tecnológica la vamos a tener resuelta por este lado, ¿no? Y ahí el saber tener ese pensamiento crítico, el saber un poco, pues, cómo hacer las preguntas adecuadas, cómo poder organizar la IA para que realmente nos devuelva lo que necesitamos, ¿no? Esa parte de rigor y esa parte de revisión, ¿no? Más a posteriori, creo que también va a ser importante, ¿no? Hay otra skill más, no sé si le llamarle skill, que es la comunicación, ¿no? Cuando doy clase de IA, lo primero que les digo es, mira, yo esto no lo voy a enseñar, ni soy experto, ni he venido para esto, pero si tú a un becario que entra nuevo a tu empresa, a un compañero nuevo de trabajo, no eres capaz de explicarle de manera detallada, concisa, directa, con objetivos, con restricciones, con alcances, lo que necesita hacer, pues a la IA tampoco se lo vas a poder explicar. Es decir, que porque la IA que mucho que suponga que pues si yo soy un tío que lleva 30 años de experiencia y llego a una empresa, pues ya supongo muchas cosas. Pero hay un apartado de comunicar, de trasladar conocimiento que ni siquiera sé, porque estoy pensando en otros cursos de comunicación que hemos podido hacer o que hemos hecho y tal, ni siquiera es saber trasladar o saber vender
con frases o con movimientos o con... Es una comunicación didáctica, ¿no? Como una comunicación docente, ¿no? Nosotros somos docentes en la universidad. Totalmente. Y es explicar con detalle, con precisión, con... Esto yo creo que tiene que ser... Esto es algo que falta raudales. Sí, pero falta porque desde las propias instituciones no hemos fomentado, o sea, no se imparten, volviendo un poco a lo que comentábamos antes respecto a las competencias, no se imparte ahora mismo, pues, por ejemplo, una asignatura como comunicación, oratoria y demás en los distintos ámbitos, comunicación oral, comunicación interpersonal, ligado a esto a la escucha activa, pues, ligado a esto a la influencia, la negociación. Y luego, por supuesto, esa parte de comunicación escrita, ¿no? Pues ya dejamos cada vez más de leer, leemos cada vez menos, ¿no? También eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y creo que es una competencia estratégica, ¿no? El tema de la comunicación y los subtipos o las subcompetencias que van derivadas de la misma, ¿no? Y creo que ahí pues volvemos un poco a esa reflexión que debería incorporarse desde los alumnos, desde los jóvenes, en instituto y demás, ¿no? Deberían meterse más soft skills, aparte de ella, más soft skills dentro de los programas. Porque van a ayudar a ellas. Que no tengan por naturaleza que ser soft skills, pero deberían entrar en todas. Claro. Sí, yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay mucho trabajo ahí para introducir esto de manera transversal en todas las carreras. Ligado a esto sí que estamos viendo afortunadamente un pequeño cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, desde el punto de vista de los ingenieros, que es un poco nuestra área con el portal de empleo, hemos hecho algunas jornadas con diferentes colegios profesionales de ingeniería y sí que estamos notando que las nuevas generaciones, por ejemplo, de profesiones muchas más técnicas, sí que vienen con un nivel de soft skill bastante más alto que las anteriores generaciones, ¿no? Sobre todo por la parte inteligencia relacional, habilidades comunicativas, como hemos comentado, se van desarrollando. Y de hecho, no tengo el dato exacto, pero antes habitualmente la posición que más evolucionaba a CEO era la de CFO, ¿no? Y ahora, bueno, pues todas las posiciones que vienen relacionadas con las carreras técnicas y demás están ascendiendo con mucha rapidez a posiciones de primer directivo en las compañías, ¿no? Y yo creo que viene también ligado por esa, bueno, pues seguir incrementando la parte de las soft skills, desarrollándolas, que es fundamental, ¿no? Pues bueno, Guzmán, lo que nos queda claro es que en el mundo del talento y los recursos humanos la inteligencia artificial va a estar presente, que tenéis unos desafíos... Tenemos, sí. No, yo digo que tenéis porque yo me voy a seguir centrando en la parte de tecnología y cuando hay algo que no es tecnología, pues ya te llamo yo y te encargas tú. A la inversa, claro, igualmente. Claro, cuando yo hablo con ciertos empresarios y veo lo que realmente necesitan, porque efectivamente pues la gente quiere automatizar, pero lo que no ven es que hay problemas de base que bien, la automatización resuelve, pero hay que entrar a fondo. Pero que no lo acaba de resolver. No, es una cuestión de personas, de procesos y de momento pues ahí no me quiero meter porque hay otros profesionales que lo hacen mejor que yo, pero lo que queda claro es que hay trabajo y sobre todo yo estoy atento y como lo vamos a vivir porque nos va a tocar, es ver justamente estos escenarios con la gente que estamos cercanos a la IA o que trabajamos con ella. Realmente, aunque estemos haciendo nuestros granitos de arena, introduciendo automatizaciones, cambios en organizaciones, efectivamente ver cómo realmente va a cambiar el sistema productivo y dentro de 20 años ver para atrás y decir, hostias, efectivamente cuando hablamos de esto era un cambio significativo, como esperábamos todos, yo creo que... Sí, nos esperan retos los próximos años muy interesantes para poder vivirlo, ser partícipe, ser actor principal y estar ahí pues viviendo esos cambios y disfrutarlos también. Pues Guzmán, muchas gracias por la invitación. A ti, Juanjo, por la invitación a vuestro programa. Bueno, pues acabamos el episodio de Automatizados. Recordaros que todos los martes en las plataformas que todos conocéis podéis ver un episodio de Automatizados en Spotify, en Apple Podcasts, en Podimo y también en nuestro canal de YouTube. Nos podéis seguir. Súper atentos a todos vuestros comentarios, a vuestras preguntas, cuestiones. Nos gustaría que hiciesen más cuestiones y más preguntas, que estaremos encantados de responderos. Y nos despedimos hasta un nuevo martes. Hasta luego.